Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 24 de mayo de 2026 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 16 años, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. Te muestro mis gráficos con el análisis que estoy haciendo ahí. Te muestro mi plan de trading completo para los próximos días. Y lo más importante para tu aprendizaje, te voy a explicar los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y que hacen que mi plan sea tan sensato y tan robusto semana a semana y mes a mes y año tras año a lo largo de tanto tiempo. Vamos a comenzar con algo que ocurrió la semana pasada y que suele ser fuente de confusión para los traders, particularmente para aquellos que todavía no tienen mucha experiencia. Me refiero a cuando llegamos a ver que la consistencia en la acción del precio no se cumple, que la correlación típica no se da de la manera esperada. Comencemos con precisamente el ejemplo de la semana pasada. Cuando llegamos al final de la semana y decimos que fue una buena semana para el dólar americano, lo que normalmente esperamos es ver al dólar americano ganar frente a las divisas mayores. Y cuando decimos que fue una mala semana para el dólar americano, evidentemente esperamos ver al dólar americano perder en los casos individuales. Esto, pongámoslo entre comillas, es lo lógico, es lo esperado. Sin embargo, no es algo que tiene que pasar. Por supuesto, cuando no pasa, tenemos que responder a la pregunta ¿por qué? Te estoy poniendo el ejemplo del dólar americano, pero evidentemente esto es aplicable a cualquier otra divisa, ¿de acuerdo? Para poder poner los ejemplos sobre la mesa, vamos a hacer un breve recorrido por los cruces mayores, observando los gráficos semanales. Pon atención a la última vela, evidentemente la vela correspondiente a la semana recientemente terminada. Observa, por ejemplo, que frente al euro, el dólar americano ganó un poquito. Frente al dólar australiano, el dólar americano también ganó un poquito. Y frente al dólar neozelandés, el dólar americano perdió, pero también perdió un poquito. Nota que el apellido en estos tres casos es un poquito, por lo que deberíamos de coincidir en que importa muy poco si ganó o perdió. Aquí la clave es que el precio de apertura está muy cerca del precio de cierre de la semana, independientemente de que en medio el precio subió y bajó. Lo que nos indica que probablemente fue una semana de consolidación, una semana de incertidumbre. Y entonces, esta variación no es realmente significativa. Hasta ahí, me parece, no hay nada extraño. Sin embargo, por favor, voltea a ver lo que pasó frente al yen. El dólar americano claramente ganó y no fue solamente un poquito. Y esto no lo podríamos denominar consolidación, más bien es una continuación del movimiento previo. Las cosas ya no se ven iguales que en los tres cruces anteriores. Observa lo que pasó enfrente del dólar canadiense. El dólar americano ganó, pero proporcionalmente algo más de lo que ganó frente al yen. En este caso también parece la continuación de un movimiento y parece un movimiento muy deliberadamente hacia arriba. Observa lo que pasó ahora frente a la libra. Acá, el dólar americano no solo no ganó, sino que perdió y perdió consistentemente a lo largo de la semana. Aquí es en donde entra la confusión. ¿Cómo es posible que el dólar americano se haya consolidado frente a tres divisas, haya ganado frente a otras dos y haya perdido contundentemente frente a una? ¿Qué diablos ocurrió? La respuesta más obvia es que evidentemente hubo otras fuerzas además de lo que compete exclusivamente al dólar americano. Yo sé que esa es la respuesta obvia y por supuesto es una respuesta correcta. Pero no nos conviene quedarnos únicamente con esa explicación. Nos conviene verificar qué fue lo que pasó.
especular, elaborar hipótesis acerca de lo que más probablemente tuvo que ocurrir para que, en este ejemplo, mientras el dólar americano ganó contundentemente en contra del dólar canadiense, haya perdido con la misma contundencia frente a la libra. Ok. Lo que muchos traders hacen es voltear a ver el calendario económico. Me parece un buen principio. ¿Por qué? Porque efectivamente pudo haber ocurrido algún evento, anuncio, dato económico que haya cambiado precisamente el comportamiento de la divisa que estamos analizando, en este caso el dólar americano, frente a otra divisa específicamente. De acuerdo, ese es un buen principio. En este caso en particular, volteas a ver el calendario económico y no parece que haya pasado algo especial en el dólar canadiense o que haya pasado algo particularmente interesante en la libra. Ahora regreso a esto porque ciertamente sí ocurrieron algunas cosas. Lo que quiero decir en este momento, antes de pasar al siguiente, llamemos nivel de análisis, es responder a la pregunta, ¿por qué te conviene ser tan específico? ¿Por qué te conviene ser tan curioso en este caso? ¿No podríamos dejarlo por la paz y esperar a la siguiente semana a ver qué ocurre? Por supuesto, claro que puedes esperar, pero te voy a decir por qué te conviene. Y la respuesta se resume en la siguiente frase. Porque cuando vemos una pérdida en la correlación típica, sabemos que tarde o temprano las cosas se van a normalizar. En otras palabras, tarde o temprano vamos a ver un movimiento consistente del dólar americano frente no solo a 3 o 2 divisas, sino frente a todas las divisas mayores. Y esto es importante entonces porque abre la oportunidad en ciertos lugares. Vamos a suponer, y esto es solamente un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el destino es que el dólar americano siga ganando en contra de las divisas mayores. Eso quiere decir que en donde hemos visto consolidación y en donde hemos visto que el dólar americano pierde, tarde o temprano vamos a tener que ver la recuperación de esta correlación. En otras palabras, vamos a tener que ver que el dólar americano gane frente a estas divisas, contrario a lo que pasó esta semana. En otras palabras, estos movimientos de consolidación y o de pérdida quizás solamente sean parte de una retracción que será necesaria para que el dólar americano retome el camino. Dije que esto era un ejemplo que, aunque fundamentalmente sí es probable, por lo que te explicaré en un momento más, porque el otro sentido también es posible. En otro contexto, supongamos que el destino del dólar americano es depreciarse consistentemente, pues de la misma manera, en aquellos cruces en donde vimos al dólar americano consolidarse y en aquellos cruces en donde vemos al dólar americano ganar, tendríamos que suponer que tarde o temprano el dólar americano va a perder. Y entonces los movimientos que tuvimos de consolidación y de ganancia son solamente parte de la retracción natural que esperamos ver para que ocurra la depreciación a la que está destinada. Espero haber sido claro, porque esto abre un montón de puertas a la comprensión y evidentemente diluye la confusión. Y esto, como he dicho, representa muchas veces una oportunidad muy interesante para poder especular correctamente. Como te he adelantado, fundamentalmente deberíamos de esperar a un dólar americano mucho más fuerte. Eso te lo he explicado en semanas anteriores y te lo voy a explicar en un momentito más. Voy a cerrar el video que publico en redes sociales, pero en nuestro programa educativo continuamos con lo de siempre. Te voy a explicar todo lo que tienes que saber acerca del dólar americano, acerca del euro. Vamos a hacer un repaso por el resto de las divisas mayores. Te muestro mis gráficos, cruces mayores, plan de trading, cruces menores, plan de trading y el resto de los instrumentos que solemos analizar aquí.